Especiales Eco presenta Panamá, 200 años de la independencia. Hubo grandes cambios entre 1808, que es cuando realmente se inicia el proceso que condujo a la independencia, hasta el desenlace final. Empezaré primero por los aspectos económicos, que fueron, ¿no?, de cambios extraordinarios, ¿no?, insospechados, y que la historiografía panameña no ha registrado. Resulta que en 1808 España es invadida por las fuerzas napoleónicas. Detienen al rey Fernando VII, se interrumpen las comunicaciones con el continente americano, con las colonias, el pueblo español se alza en armas, se inicia una guerra que allá se conoce con el nombre de Guerra de Independencia, que nos va a afectar a nosotros directamente. Es que el tema de la independencia de América, y por supuesto el caso de Panamá, no se puede entender sin contextualizarla en ese panorama internacional, eso es absolutamente fundamental. Pues bien, al interrumpirse estas comunicaciones, que ya no eran muy buenas con España, debido pues a que Panamá, desde hacía mucho tiempo, después de la suspensión de las ferias de Portobelo, estaba sumida en una postración económica, ¿no?, profunda. Esto afecta en varios sentidos a Panamá, no solamente porque no hay comunicación con España, ¿no?, sino porque inmediatamente se produce una serie de levantamientos en el propio continente, Cartagena, Bogotá. Resulta que Panamá dependía mucho para sus ingresos fiscales, además era el principal ingreso fiscal, que se llamaba situado. Ese era un subsidio anual que llegaba, era una cantidad considerable, y que se había establecido desde el siglo XVII, cuando Panamá se convierte, ¿no?, en un enclave militar de primera importancia para el sistema colonial español. Se llamaba situado, llegaban todos los años una gran cantidad de dinero líquido, tanto de la Caja de Cartagena como de la Caja de Lima. Pues resulta que con esta crisis dejan de enviarse los situados a Panamá. De modo que Panamá no tiene para pagar a los soldados, a los funcionarios de gobierno. Y el gobernador de Panamá, Juan Antonio de la Mata, un individuo que tenía muchos años de estar acá, estaba casado con panameña, de la élite, tenía incluso ya nietos, de modo que tenía muchos años de estar aquí, decide abrir los puertos a Panamá, contraviniendo una tradición jurídica de muchísimo tiempo, según la cual, y lo había establecido así España, solamente podían comerciar en el continente americano o criollos americanos o españoles, ¿no? Esta vez abre los puertos para que cualquiera pueda comerciar con Panamá. Pero esto ocurre al mismo tiempo que se están produciendo estos brotes independentistas en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Cartagena, en Bogotá. ¿Qué ocurre? Que América había sido siempre un gran exportador de plata. La plata había sido el gran motor que había, ¿no?, lanzado la primera globalización, cosa que a veces uno se olvida, y que esa plata en los mejores momentos, en los momentos de las ferias opulentas, el 60% pasaba por Panamá y el 80% de la plata que circulaba por el mundo salía de América. Pues bien, ese flujo de metal se detiene, no, rotundamente debido a la guerra, porque la plata del Alto Perú, de lo que es hoy Bolivia, salía antes por Buenos Aires o por el Cabo de Hornos, y la plata de México salía por el puerto de Veracruz o bien y sobre todo por el puerto de Acapulco, con destino a las Filipinas, por el llamado Galeón de Manila o Nao de la China. Filipinas era pues el gran enclave colonial que tenía España en Oriente, pero era el gran contacto que tenía España a través de Filipinas con la China, con Japón, etc. Y la mayor parte de esa plata llegaba a la China, un gran consumidor de plata porque China no tenía plata propia. Bien, el asunto es que a partir de este momento toda esa plata va a fluir hacia Panamá, porque en México también se produce la rebelión de Morelos, que sabe de la importancia que tiene Acapulco y lo controla, lo somete a control. Entonces esa plata va a empezar a salir por el puerto de San Blas, que queda 700 kilómetros más al norte, en la zona de Guadalajara. Es una zona muy rica donde está el Bajío, que es la zona más productiva desde el punto de vista agrícola y ganadero de México, y cerca de la zona minera. Y esa plata va a salir ya no por Acapulco con destino a China, sino con destino a Panamá. Y la plata de Sudamérica igual. Bueno, esta situación se produce entre 1808 y 1909.
Los panameños, que tenían una larga tradición comercial, la aprovecharon de una manera extraordinaria. Tengan en cuenta que la élite panameña es una élite cosmopolita, viajada, está en el centro de todo, de modo que esto no era una novedad y la aprovechó inmediatamente. Panamá se llenó de comerciantes extranjeros. En Panamá todo el mundo se dedicaba al comercio, no solamente la élite. Yo tengo identificado más de 50 comerciantes panameños que hicieron fortunas extraordinarias. El sistema funcionaba así: la plata llegaba a Panamá, de ahí se trasladaba a Lomo de Mula, de Panamá a Portobelo o a Chagre, de ahí esa plata se llevaba a Jamaica, Kingston sobre todo, que era una colonia británica que se había convertido en un gran depósito de mercancías. Se compraba esa mercancía, traía a Panamá y se distribuía por los ávidos mercados del Pacífico. Y eso ocasionó la formación de grandes fortunas en Panamá, tan extraordinarias como lo estudio detenidamente en el libro, aunque esto es un tema que yo ya conocía hace tiempo, pero no lo había estudiado en profundidad ni con la extensión que ahora lo pude hacer. Se acumularon tales fortunas que al contado se compraron los más grandes latifundios ganaderos y trigueros del Bajío, en Guadalajara. Y esto duró, ¿no?, hasta 1819. Bueno, el impacto de esta actividad fue tal, ¿no?, que trascendió incluso a nivel global, porque acabó con el famoso sistema del Galeón de Manila. Esa plata que antes salía con destino a China por el Galeón de Manila, ahora queda en manos de los comerciantes panameños. Esa es una parte del problema. Ahora, eso continuó hasta 1819 y espero más adelante poder explicar qué ocurrió a partir del 19 para que la cosa cambiara. En el aspecto social, que es fundamental, bueno, Panamá tenemos una élite establecida sobre todo en la capital, cuyo tejido social se había estado consolidando desde el siglo XVI. Algunos historiadores han hablado mucho de que el siglo XVI no. La élite se está formando, se está consolidando desde fines del siglo XVI, aprovechando un sistema venal en el cual uno podía comprar los cargos públicos, que obligaba a la persona que de una inversión en ese cargo público, en el cabildo, en cualquier otra dependencia del gobierno, a quedarse aquí, echa sus raíces. Y ahí se van formando estos grupos, se va consolidando este grupo social. Llegan reemplazos, por así decir, como funcionarios militares, religiosos, comerciantes, se casa con las muchachas de acá, etcétera, y se va renovando, es con sangre nueva, ¿no? Pero es la misma élite, ¿no?, que vamos a encontrar nosotros muy definida ya en la época de la independencia. Ahí en el libro precisamente le dedico yo bastantes páginas a estudiar unas treintena de familias, lo que son las familias viejas, ¿no?, como los vamos a ver, los Urriola, por ejemplo, los Echevers, los Arosemena, y grupos nuevos que están llegando, como García de Paredes, los Calvos, los Jiménez y otras familias más, que no voy a entrar en detalle, por supuesto. El interesado los puede encontrar todo en el libro. Este grupo tiene una particularidad que lo diferencia de muchas otras élites del continente, es que es un grupo cosmopolita. Tenían vínculos con Baltimore, con Nueva York, con Londres, con Lima, con Guayaquil, con Guadalajara. Eran viajados. Y hay un apartado que le dedico yo a los estudios. ¿Qué formación académica tenía? Bueno, yo he logrado identificar, ¿no?, por lo menos a 15 individuos que estudiaron fuera. Siempre en Panamá la élite trató de educar a sus hijos. Los mandaban a veces a España, como en el caso de José Joaquín Ortiz y Galvez, que fue el primer representante de Panamá en las Cortes. Él estudió en Madrid y se quedó allá, ¿no? Otros fueron a Lima a estudiar medicina, otros fueron a Guayaquil o a Cartagena o a Bogotá, sobre todo los que iban a hacer carrera en Derecho. Lo que pasa es que esa era una élite dedicada e interesada sobre todo en el comercio, de modo que no vamos a encontrar ninguna producción intelectual, ninguna obra científica, literaria que destaque. Eran comerciantes, no hay que engañarse con eso. Pero eso es una ventaja porque eso los hacía sumamente pragmáticos, con un sentido de la realidad, ¿no? Y por eso fue que la independencia se hizo como se hizo, ¿no? Buscaron la solución más viable posible, sin exponerse físicamente, sin mayor riesgo, y no murió nadie. Y se logró exitosamente. Pues bien, ese apenas es un aspecto de la sociedad. Hay una élite consolidada y qué sé yo. Pero en ese periodo
ocurren otras cosas. Y es que, como resultado del estado de guerra existente en la Nueva Granada, en el virreinato de la Nueva Granada al que pertenecía Panamá, y siendo Panamá un país próspero, un país estable, ¿no?, que ofrecía otra clase de garantía, y donde había una tropa militar tremendamente sólida, fuerte, ¿no?, de soldados que venían de la guerra de independencia, precisamente cuando terminó aquella. Aquí tenemos, este era un cuartel, ¿no?, y eso es uno de los principales deterrentes que explican por qué Panamá demoró tanto en independizarse, ¿no? Pues resulta que comienzan a emigrar, a huir de Popayán, de Cartagena, sobre todo gente de alto nivel, funcionarios, religiosos, militares. Por ejemplo, para tener una idea, una cosa que me sorprendió cuando hice yo la investigación para este libro, en 1813, un general francés al servicio de la insurgencia neogranadina ataca Santa Marta, que era un bastión realista, ¿no? Pues bien, lo domina sin mayor dificultad y sale la mitad de la población. Y la mitad de esa población, que era una población pequeña, huye hacia Panamá y se refugia en Portobelo. Y se quedan acá. A los pocos meses, Portobelo fue invadido por un tal Chasserier, otro francés que estaba al servicio también de la insurgencia, y gran parte de los que hicieron la defensa fueron estos individuos que se las cobraron por las humillaciones y el terror al que fueron sometidos cuando la invasión de la Batut. Y bueno, el Panamá estaba lleno de insurgentes, lleno de lo que llamaban emigrados. Había emigrados, además de mucha autoridad, por ejemplo, el arzobispo Popayán, era un hombre muy influyente, y montones de abogados. El asunto es que estos individuos eran todos realistas, obviamente, y eso era un contrapeso tremendo para la población criolla que simpatizaba por la independencia o con los principios liberales de la Convención de Cádiz. Por otra parte, según los datos que encuentra uno en viajeros que pasaban por acá, como Basil Hall, que es una figura interesantísima, era capitán de la Royal Navy, viene a Panamá varias veces, incluso llega a las semanas de la independencia, y una de las cosas que le llamaba la atención es la cantidad de gente de color en Chagre, en Panamá, que hablaba con acento británico. O eran esclavos, cosa que no se sabe porque no lo aclara, ¿no?, o sencillamente habían venido acá pues, a participar de esta actividad mercantil. Y Panamá se llena de comerciantes extranjeros, ya incluso, eso le dedico yo un capítulo, un conflicto con los comerciantes panameños porque están compitiendo en el mercado local. Dice que han inundado Panamá de telas recién importadas y acusan a dos personajes, son italianos, Rodanich y otro compañero de él. O sea, Panamá está lleno de extranjeros, de todas partes. Es más, hay un escocés, ya apellido Dólar, por cierto, que llega a Panamá y va en el barco con otros panameños, van en un barco de un panameño, o las agarra, llegan a Guadalajara, ya lo detienen porque ¿qué hace este extranjero acá? Y son los panameños los que salen en su defensa. Es una de posiciones, declaraciones que hacen estos comerciantes panameños que lo conocen y dicen, no, pero este individuo lo conocemos nosotros, que ha hecho negocios aquí y allá, es perfectamente legal. O sea que tenemos esta situación, ¿no?, en cuanto a la gente vinculada al comercio y a los emigrados de Granada. Pero por otro lado, tenemos una población en Santana, sectores populares, donde hay de todo. La gente se preocupa mucho porque si eran mulatos o no. En Panamá había una gran... Para empezar, si ustedes ojean las publicaciones que he hecho sobre el tema del mestizaje, que se hizo mucho trabajo, en la Nueva Historia General de Panamá hay varios capítulos dedicados a eso. Es una publicación que hice en el año para conmemorar la fundación de la ciudad de Panamá, hace 2 o 3 años. Hay varios capítulos donde se muestra que Panamá, el 66-67% de la ciudad de Panamá ya estaba compuesto por mulatos. Había una gran fluidez, yo creo, ¿no?, una aceptación generalizada, pese al racismo que nunca dejó de existir y continúa, pero ya los criollos aceptaban perfectamente a muchos de los mulatos y qué sé yo, y eso no es lo más relevante. En el caso de Santana, lo interesante es, y lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo la exposición, una gran cantidad de líderes artesanales. Estamos hablando, creo que yo he registrado como 17 líderes artesanales. Significa que eran artesanos de la plata, del oro, de zapatos, de dueños de pulpería, herreros,
¿no? Un taller de estos tenía un maestro, un aprendiz, ¿no? Y un oficial, por lo menos, o más. Multipliquen esos 17 que eran los líderes de cada grupo gremial y tendremos una cantidad considerable de gente que formaba parte de los círculos patrióticos que menciona una y otra vez en su libro famoso, Mariano Rosemena, Apuntamientos Históricos. O sea que tenemos una sociedad, ¿no?, muy variada, muy rica, que ha empezado a diferenciarse de cómo era antes de esta crisis, ¿no?, que se inicia en 1808, que es fundamental. Panamá, 200 años de la independencia. Panamá, 200 años de la independencia. Resulta que Panamá había sido beneficiada por esta política aperturista del gobierno español. No solamente el gobernador Mata, que mencioné hace un momento, le concedió a Panamá plenas libertades comerciales, sino que el virrey de la Nueva Granada lo confirmó y el Consejo de Regencia, porque en ese momento estaba Fernando VII cautivo de Napoleón, el Consejo de Regencia es el que está reemplazando al rey en ese momento, también lo confirma. Y Panamá fue favorecida por esta política de libertad comercial, que era uno de los grandes sueños de las élites de todas partes de América y un tema que estaba de moda desde los tiempos de la Ilustración en Europa. De modo que Panamá fue tan bendecida, ¿no?, que este personaje que yo mencioné hace un momento, Basil Hall, decía: ningún país, ningún territorio colonial español había sido tan beneficiado por España como lo fue Panamá. ¿Qué hacía Panamá con esa prosperidad? Porque esa prosperidad no solamente se reflejaba en los beneficios de los comerciantes, sino también en el fisco. Panamá pudo, con ese dinero que ingresaba al fisco, sobre todo por el derecho de aduana, no solamente pagar a los funcionarios, por eso venían muchos emigrados a Panamá, porque aquí podían seguir cobrando sus salarios, ¿no? Obispos, funcionarios, militares. Aquí el batallón Albuera, un batallón entero que salió huyendo de Santa Marta, que se refugió acá, que seguía recibiendo su paga, ¿no? Y con ese dinero Panamá podía suplir la falta del situado que yo mencionaba antes. Incluso tenía un excedente. ¿Y qué hacía con ese excedente? Pues lo enviaba en forma de pertrechos, de armas, incluso de reclutas, de soldados, de tropas, a pelear contra la insurgencia en el Chocó, en el Magdalena, en Santa Marta, etc. O sea que Panamá se va a convertir en ese periodo, cosa que es sorprendente, extraordinariamente interesante, ¿no?, en un gran bastión financiero de la fuerza realista. Panamá está apoyando, ¿no? Y bueno, Panamá está inserta pues en este proceso. Es que en América se están peleando los territorios aquí y allá, Santa Marta contra Cartagena, con el otro, se estaban desangrando en muchos lugares. Los países más afectados fueron precisamente la Nueva Granada, desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas, fueron la Nueva Granada y Venezuela, por ejemplo. Panamá no ocurría nada de eso, ¿no? Eso por un lado. De modo que Panamá, ¿no?, era muy bien vista en España. Y ahora va a haber otras consecuencias que explican por qué Panamá retrasa eso. Las relaciones eran óptimas. Además que había, como he dicho hace un momento, esto se había convertido en un cuartel militar, ¿no? En España se plantea el tema de, bueno, estamos sin rey, hay una cefalía, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Cómo se va a concentrar el poder mientras hacemos la guerra contra el invasor, Napoleón? Y ahí hace España una cosa que es realmente admirable a mi juicio, ¿no? Y es que en ese momento de crisis convoca a todos los territorios coloniales para que envíen representantes a corte, porque se va a organizar un parlamento para producir una constitución monárquica de principios liberales. Eso realmente es extraordinario. La noticia de que Panamá podía enviar un representante a España llenó de felicidad a esta gente. Y dijo, bueno, ya, magnífico. ¿Qué necesidad hay de romper lazos con España cuando tenemos todas esas ventajas? Había que esperar mucho más. Estamos hablando de 1810. En el 812 ya la Constitución, ¿no?, finalmente se promulga. Y eso es interesantísimo porque llegan a Panamá los primeros 200 ejemplares muy pronto. En ese momento, debido a la guerra existente en la Nueva Granada,
la sede del gobierno virreinal no está en ninguna ciudad neogranadina, sino, bueno, de la actual Colombia, sino en Panamá. El virrey se establece aquí, Benito Pérez Valdelomar. Llega acá, él recibe los primeros 200 ejemplares. Lo extraordinario es que fue el primer lugar en todo el territorio neogranadino donde se juró la Constitución debido al estado de guerra existente en el resto del virreinato, y donde en más lugares se proclamó la Constitución. Eso fue extraordinario. Es más, la documentación, ¿no?, es muy completa, ¿no? Aparecen los nombres de todos los individuos que participaron en cada uno de los pueblos, ¿no?, en la ceremonia, ¿no?, con celebraciones de Te Deum, se leía la Constitución en voz alta, la interpretaba algún individuo, algún religioso, sobre todo desde el púlpito. Bueno, y en el caso de Panamá hubo un personaje fogoso, interesantísimo, llamado Francisco Gómez Miró, que era notario de la Alcaldía Mayor de Natá y escribano del Cabildo de la ciudad de Natá. Este individuo, enamorado de la Constitución, comenzó a explicarla a la gente del pueblo. El único caso que conocemos nosotros que se ha dedicado a eso, porque no hay que creer que todo el mundo estaba feliz con la Constitución. Alguna gente estaba feliz, pero otra gente, ¿no?, estaba sumamente inquieta. Esos principios de republicanismo, de que el rey se le había limitado sus funciones, ¿no?, de esas libertades, eso mucha gente la mantenía sumamente inquieta, ¿no? Pero otros estaban muy contentos con esto, ¿no? Estamos hablando de una serie de libertades que jamás se habían soñado hasta ese momento en Panamá, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto, o sea, Panamá estaba muy gozosa, muy tranquila y muy feliz con su relación con España. Le estaba recibiendo toda la clase de ventajas. Un representante en las Cortes, una Constitución que le concedió una serie de libertades que nunca había ni siquiera esperado ni soñado, ¿no? Prosperidad económica. Estamos hablando de estos añitos, ¿no?, del 808, 812, ¿no? Y encima de eso tenemos en Panamá una presencia militar considerable. Tenemos aquí el batallón fijo, las milicias urbanas y milicias rurales que tenemos. Es que en Panamá se ha descuidado tremendamente el tema de la guerra, el tema militar. Panamá era una plaza militar desde fines del siglo XVI, cuando se funda Portobelo. Se reconoce la necesidad de crear un sistema de defensa como consecuencia de los ataques de la piratería, qué sé yo. Y es que en ese momento no solamente se organiza el sistema de defensa, o sea, las fortificaciones, sino que se crea por primera vez un cuerpo regular de Fuerza Armada. Y además el gobernador, ¿no?, Sotomayor, crea las primeras milicias con el paisanaje. Es decir, la gente de la élite, la gente del pueblo, qué sé yo, son milicias que por supuesto no están en un cuartel, sino que se organizan, se reúnen con ocasión de alguna amenaza. Y Panamá estuvo una y otra vez amenazada, pero Panamá siempre fue una plaza militar de primera importancia. Y ahora, con el cambio de situación, por supuesto, con mucho más razón, aquí llegaban constantemente cientos y cientos de soldados que iban en camino, por ejemplo, a Perú, ¿no?, o a Ecuador. Así que esos son factores, ¿no?, que dificultan que los comerciantes, o sea, la élite, esté pensando en temas como la revolución, si le iba tan bien. Le iba sumamente bien y no había ninguna razón. Ahora bien, esto cambia de golpe en 1819. Habíamos tenido, por otra parte, gobernantes muy complacientes. Muchos gobernantes tenían años de estar aquí, como el caso de Mata, que yo le mencioné. Pero está el caso de Meiner, ¿no?, que dejó hijos acá, ya estaba viejo. El caso de Pedro Aguilar, que muere aquí. El caso de Iturralde, que tenía negocios acá desde hacía muchísimo tiempo. Y además, aunque era español, él formó parte de los círculos patrióticos, proindependentistas, ¿no? Están los Ayala, que fueron gobernadores, que eran criollos, nacidos en Panamá. Esa idea que aquí solamente venían gobernantes españoles, eso es mentira. Eso es parte de la retórica esta antiespañola, ¿no? Varios de ellos no eran gobernantes. Bueno, José de Fábrega, al final no es el último gobernante que tuvimos aquí en Panamá en la época de dominación española, ¿no? Y además Panamá era mimada, consentida por el gobierno español. Es más, cuando en España recibe noticia de que Panamá se había rehusado sumarse al movimiento de independentistas de la Nueva Granada, rechazando las incitaciones de Bogotá o de Cartagena,
En premio le da al Cabildo, porque fue el Cabildo el que hizo ese pronunciamiento, porque el Cabildo es el representante legal del pueblo, le da en premio al Cabildo el tratamiento de excelencia entera y a cada uno de los miembros del Cabildo que firmaron el título de señoría. Esas cosas nos parecen a nosotros intrascendentes ahora, pero en esa época era una distinción de tremenda importancia, el ser tratado a uno como señoría y de excelencia entera cuando se refería al... O sea que Panamá está gozando en ese momento pues, de grandes ventajas y consentimientos, pero claro, a España le convenía tener a Panamá de su lado, si Panamá estaba ayudando tremendamente, ¿no? A la lucha contra la insurgencia. Desde enero del 819 hasta agosto de ese mismo año, se suceden 3 acontecimientos bélicos que van a impactar tremendamente la situación. Primero, Alexander Cochrane, que era vicealmirante de las fuerzas insurgentes de Chile, era un irlandés nombrado marino y tal, se había destacado mucho del tipo rebelde y tal, muy audaz. Bueno, este individuo está a cargo de la flotilla que tiene Chile, que es insurgente contra los realistas, y él empieza a sitiar, es el primer sitio que hace él a Callao. Callao es el puerto de Lima. Para Panamá era fundamental el vínculo con Lima. Venían toda clase de productos y qué sé yo, y Panamá tenía muchos vínculos comerciales. Los arocemeros, por ejemplo, tenían muchos vínculos comerciales, y muchos otros, claro, con Lima, y entonces deja de ver. ¿Quién va a arriesgarse a enviar plata si están las tropas, digo, los barcos, las fragatas, las corbetas, ¿no? y los navíos insurgentes, ¿no? Merodeando por ahí, ¿no? Ese es el primer ataque. No dominan el Callao, ni Lima, ni nada, pero están sitiándola, ¿no? En abril de ese año, uno de los golpes más fuertes que recibe Panamá es la invasión de Gregor MacGregor a Portobelo. Este es un episodio que la historiografía nos ha tratado con mucho descuido, con desdén, y convirtiéndolo en un episodio marginal. Pues fue de enorme importancia. ¿No? Fue celebrado como el gran acontecimiento de las independencias. Si MacGregor hubiera logrado conservar, ¿no? su dominio sobre Portobelo, se habría acortado el proceso independentista muchos años, ¿no? Lo que pasa es que esto lo compré torpe, yo lo explico con mucho detalle, le dedico muchísimas páginas, ¿no? Porque es fascinante este episodio desde el punto de vista militar y cómo se produjo la reacción de Panamá. Es que en Panamá, y yo creo que es una de las razones por las cuales se ha ignorado este tema, es que el gran triunfador, ¿no? contra MacGregor son las tropas españolas. Entonces, claro, que con esa mentalidad maniquea de que ellos son otros y nosotros somos los de acá y los buenos, nos olvidamos. Pero es que el comandante que organiza este asunto, que es Alejandro Ore, una figura de primera línea, no viene solo, viene en la tercera parte de las tropas eran panameñas. En agosto de ese año, uno de los capitanes de Cochrane, llamado John Illingworth, llega a Panamá y asedia la ciudad, incendia Taboga. Estamos hablando de 3 episodios, ¿no? encadenados, ¿no? Cochrane, MacGregor y luego Illingworth. A partir de ese momento, mira, se detuvo completamente el comercio con Panamá. ¿Quién iba a exponerse a enviar plata a Panamá cuando estaba tan congestionado el Océano Pacífico, el Pacífico, esta zona, ¿no? Y ahí empezó el derrumbe. Y es una coincidencia, ¿no? extraordinaria, ¿no? que precisamente en ese momento comenzaron a organizarse los primeros círculos patrióticos. Panamá, 200 años de la independencia. Panamá, 200 años de la independencia. Y llega entonces el año 20. Llega el año 20 y otra fuerza militar se está organizando para ser enviada a América y los coroneles se rebelan, Riego y Quiroga, y se acabó, no vamos allá. Y al rey usted tiene que volver a restablecer la Constitución. Y obligan a Fernando VII que a regañadientes acepta. Eso fue tremendo, ¿no? Eso lo dio, fue un alivio tremendo para el movimiento insurgente de América, Bolívar y qué sé yo, ¿verdad? Pero aquellos militares que estaban acá nombrados por el régimen anterior estaban sumamente descontentos, incluyendo a Alejandro Ore, que se había destacado tanto en la campaña contra MacGregor, ¿eh? Y le dio un infarto, murió del disgusto.
Yo no hablaba aquí de algo que es muy importante, que es el aspecto ideológico y político, ¿no? Y es que los simpatizantes con la Constitución, ¿no?, que era una tercera parte de la población, es más, lo dice uno de los capitanes que llega más, generales que llega más adelante, es lo típico, ¿no? La sociedad se divide generalmente en tres grandes bloques, ¿no? Los extremistas, los que no son indiferentes y los del medio. Bueno, él dice claramente, dice, hay unos que son fuertemente constitucionalistas, ¿no?, otros que son independentistas y otros que son indiferentes, la tercera parte, ¿no? Y los constitucionalistas pues eran individuos que estaban empapándose y gozando de estas nuevas libertades, la libertad de imprenta, por ejemplo, ¿no? Cuando en el año 820 llega la noticia de que se ha restablecido la Constitución, lo primero que hacen los criollos aquí fue crear un periódico, aprovechando el artículo que establecía la libertad de expresión y de imprenta, y establecen la famosa Miscelánea del Istmo de Panamá, que es el primer periódico que tenemos aquí, ¿no? De Jamaica trae una imprenta el señor Goitía, ¿no? Y se propagan aquí muchas estas ideas y qué sé yo. Desgraciadamente ese periódico quedan poquísimos ejemplares, ¿no? Y fue ahí donde se imprimió precisamente la primera acta de independencia, que se perdió, después ya no se encontró más, ¿no? La situación ideológica, ¿no?, fue tan impactante que se formaron dos grandes bloques antagónicos, pero de odios encarnizadísimos, al extremo de que, bueno, es la primera vez que es interesante que dos grupos opuestos en Panamá, ¿no?, se pelean o antagonizan por razones ideológicas y políticas. Eso nunca había ocurrido en la historia de Panamá. Pues el hecho es que estamos en una época ya de cambios y sobre todo, y empieza la cosa a enrarecerse de verdad a partir del 820 con el restablecimiento de la Constitución, porque llega a Panamá un individuo que había sido virrey en la Nueva Granada, que había salido huyendo de Bogotá cuando Bolívar había triunfado en Boyacá, huye y se refugia en Cartagena, donde nadie lo quiere recibir porque él no cree en la Constitución, no quiere jurar la Constitución, y finalmente viene a Panamá y quiere que aquí se le reciba. El gobernador dice no. Ruiz de Porras, que había sido gobernador de Santa Marta, otro militar, pero tiene un aliado que es también anticonstitucionalista, que es el comandante del batallón Cataluña, o sea, el hombre que tiene el poder de las armas, y lo impone en Panamá. Y se inicia una época de terror y de persecuciones. Y eso para mí es fundamental y clave cuando se produce, ¿no?, el desenlace final. Va preparándolo, estamos hablando del año 20, hasta que llegó aquí un comisionado de paz llamado Manuel Abreu y Horta, que se queda 2 meses acá, y él describe en su diario el ambiente de congestión y de violencia que había en Panamá, y él se atribuye el hecho de haber medio apaciguado los ánimos. Ya el ambiente empieza a enrarecerse de verdad con esta situación. Yo creo que eso fue uno de los factores que catapultó la decisión de la independencia. Muere Sámano, pero eso no aquieta los ánimos, ¿no? Porque la corona en España dice, no, hay que mandar un individuo que tenga una política, ¿no?, mucho más flexible, y mandan entonces a su reemplazo, no como virrey, sino como capitán general, a Burgeón. Así que llega a Panamá, ¿no?, sin plata, sin recursos, sin soldados, y tiene que formar un ejército aquí en Panamá. Pero se encuentra con un fisco totalmente, ¿no?, empobrecido, porque desde el año 19 no hay dinero, no hay ingresos. Y la política que él empieza a aplicar es la de establecer una serie de exacciones, préstamos forzosos. Él le pide a la gente que donen, a los ricos, que donen dinero, ¿no? Bueno, eso es fundamental porque la gente comenzó a desplatarse, ¿no? Y eso explica por qué en el Acta de Independencia 2 del articulado incluye la necesidad de reembolsar esos fondos. Lógico, son miles y miles y miles de pesos. Yo tengo el caso de un señor, Manuel José de Arce, que explica todo lo que él ha estado dando durante esos años. 20.000 pesos, eso arruinaba a cualquiera. 20.000 pesos es como $2 millones en la actualidad, porque la misión de él no es Panamá, la misión de él es Ecuador, donde está Sucre, que es uno de los grandes generales de Bolívar, batallando allá para asegurar la independencia. Lo que va a ocurrir es que
comienza a atropellar a la gente del interior, sobre todo en la alcaldía mayor de Natá, que es más o menos lo que es hoy Coclé, Azuero, toda esa zona, la zona más hispanizada del interior de Panamá. Y todos los atropellos que este hombre, que la tropa, ¿no?, comete, están descritos en montones de documentos de los cabildos lugareños, ¿no? Ocu, Las Tablas, Pedací, Pocri, ¿no? Se quejan de los atropellos, de los abusos, algunos colgaban a algunos individuos, violaban a alguna mujer, un desastre. Y eso fue lo que desencadenó el Grito de los Santos, cuando Murrión está por salir, o sale, ¿no? Y cuando sale apenas había logrado reclutar alrededor de 700 soldados panameños que no tienen nada que hacer allá, ¿no? Y él ya había dejado pues sembrada la semilla del descontento, el malestar, y era que aprovechan entonces los panameños para ir preparándose para sobornar a la tropa y qué sé yo, y proclamar la independencia. ¿Por qué no tuvimos una guerra de independencia? Primero porque, aunque el liderazgo, por así decir, que no sería muy justa la palabra, del movimiento, estaba en manos de la élite, que estaba la más capacitada, que conocía cómo manejar los instrumentos de poder y que tenía todos los contactos. Eran unos comerciantes, ellos no querían derramamiento de sangre. Por ejemplo, cuando se produce el Grito de la Villa, eso descolocó completamente a la élite, que tenía su propio plan, su propia agenda, lógicamente. Según algunos documentos tenían prevista la independencia para el 8 de diciembre, pero se le adelantan los santeños con el grito del 10 de noviembre, ¿no? Es más, María Rosamena, ¿no?, desprecia ese movimiento, lo califica de inconsulto, precipitado y qué sé yo, y es injusto, incluso sin contenido político e ideológico, es falso. Ellos utilizan ya una terminología moderna, utilizan expresiones como republicanismo, ciudadanía, libertad, ese tipo de cosas. Eso está contenido en el Acta de Independencia de los Santos. O sea que sí estaban ya familiarizados con esos nuevos conceptos que eran innovadores. De manera que la solución no era una confrontación armada. Tan no es así que al llegar a la noticia del grito, José de Fábrega envía a dos comisionados, José María Chiari, que era teniente coronel, Juancho Pérez, un hombre muy popular, muy conocido, comerciante, rico, para que negocie la reconciliación en Los Santos. Y por todos lados el concepto que se maneja es no violencia, no derramar sangre. Estos individuos regresan con el rabo entre las piernas, porque cuando se entera este personaje fogoso, interesantísimo, que mencioné antes, Francisco Gómez Miró, que estaba en Natá, de que ha llegado esta misión a Los Santos, con objeto de que la gente desista pues del movimiento, él se dispara para allá, llega allá, ¿no?, lanza un discurso enardecido, aclamado por la gente que se encuentra expectante alrededor, sin saber lo que va a ocurrir, ¿no? Porque una cosa es que le ofrezcan que no va a haber represalias y tal, y quién garantiza de verdad todo eso. Y consigue, ¿no?, que la oposición se mantenga. Esta figura es fundamental en la consolidación del grito. Francisco Gómez Miró, que la gente lo ignora, lo olvida, mencionan otras figuras secundarias y no son tan relevantes como él. De modo que en Panamá el ambiente no era de rebelión armada. Esta gente se da cuenta que la única manera ya que tienen círculos secretos y qué sé yo, y grupos que están conspirando, pero todo con el mayor sigilo, se dan cuenta que la única manera es sobornar a la tropa, ya que ha quedado tan disminuida, pagándole sueldos caídos, porque en la situación económica en que se encontraba Panamá, los sueldos de los soldados no llegaban nunca. 2 años sin cobrar su sueldo. De manera que la solución que se pensó es, hombre, vamos a formar aquí, ¿no?, un fondo, y ese fondo lo formaron varios individuos. Los hermanos Arosemena, por ejemplo, un Barrientos de Antioquia, un Jiménez, antepasado de uno que fue presidente de Panamá, Enrique Jiménez, y el hermano de Francisco Gómez Miró, Gregorio, que era un activo militante, que incluso lo había metido preso Murrión. Con ese fondo se logró pagar a los soldados. Porque fue interesante, a mí me parece que una de las características que hay que destacar del movimiento separatista de Panamá es la civilidad con que se manejó todo, sin derramamiento de sangre, con gran astucia, con gran habilidad, ¿no?, con gran inteligencia. Se buscó la solución más viable posible, ¿no?, y se logró exitosísimamente, ¿no?
Panamá, 200 años de la independencia. Panamá, 200 años de la independencia. El movimiento en la Villa de los Santos, teniendo como eje revolucionario a Natá, debe ser entendido como un movimiento revolucionario y no como un mero grito. Para mí, el decir que el movimiento de Panamá fue un movimiento de independencia y lo de la Villa es un grito, hay que revisarlo, porque las llamas de la independencia nacional comenzaron en el interior del país. Yo consideraría a Francisco Gómez Miró de Natá y a Segundo Villarreal de los Santos como las figuras protagónicas. El primero organizó las milicias en Natá y redactó una proclama en la cual llamaba a los pueblos del interior a que se lanzaran al movimiento independentista. Mientras que el segundo es uno de los que anima la toma del cuartel de los soldados en la villa, respalda el movimiento y como era el capitán de milicias de la villa, lo elige comandante para defender el territorio. Entonces son dos figuras clave que van a impulsar el movimiento en el resto de los pueblos del interior del país. Al enterarse la capital del movimiento en la villa, debido a que desde Los Santos se había enviado invitación a los pueblos del interior, a Santiago y Panamá, para que se sumaran al movimiento, el entonces gobernador y comandante general José de Fábrega llama el 25 de noviembre a una junta de los organismos y las corporaciones de la capital para decir que se hacía. Ahí se tomaron dos decisiones. La primera, llamar a una junta para el 20 de diciembre, en la cual los pueblos del Istmo decidieran cuál iba a ser su destino. Y la segunda, enviar dos comisionados a la villa para tratar de persuadirlos a que no realizaran el movimiento. Pero también se señaló ahí una notita en la cual decían que esta junta era necesaria para evitar un derramamiento de sangre, lo cual había implícito, por lo tanto, una amenaza a la villa de que si persistía en su movimiento habría repercusiones. La respuesta de Miró y de Segundo Villarreal fue: hemos armado a 4.000 hombres y estamos dispuestos a luchar por la independencia. El cabildo de la villa proclamó que su movimiento estaba inspirado por las instituciones republicanas y la Constitución que había asumido la República de Colombia y, por supuesto, por las victorias militares que había obtenido Simón Bolívar. Al enterarse en Panamá del acta, nos dice Mariano Arosemena, el único cronista que nos ha dejado algún testimonio, y califica el movimiento de novicio, porque esa gente no declara qué quería, ni para qué quería independizarse. Pero ahí está claramente expresado que uno de sus anhelos es tener independencia, instituciones democráticas y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Cuando la capital se reúna, 18 días después de la villa, y proclame la independencia, obsérvese que en el artículo 2 se declara que nos unimos a la República de Colombia, es decir, que en su actuación la ciudad capital reconoce que la acción de la villa había sido correcta y no ningún movimiento novicio. Rufina es parte de la mitología identitaria de los santeños y por lo tanto, mientras ellos crean que Rufina existió, yo no tengo ningún problema que no hayamos encontrado hasta ahora evidencia de lo contrario. En la época de independencia, la zona del canal era ya un lugar donde pasaban muchísimas mercancías y personas, ¿no? Eso había sido así desde la conquista española. ¿Y cómo se pasaban las personas y las mercancías en ese periodo? Bueno, se usaba el río Chagres, donde se construye después el canal. En ese momento era un río con muchos pueblos en las orillas del río, y se usaban unos barcos que se llamaban bongos, que eran que tenían alrededor de una tripulación de 12 personas y un capitán que iba al frente, y en esos barcos se ponían las mercancías y los pasajeros. Y uno tiene que imaginarse ese río Chagres antes del canal, lleno de esos bongos que van pasando con sus mercancías, con sus bogas que manejan río abajo y río arriba, hasta llegar al pueblo de Cruces o al pueblo de Gorgona, donde todas esas mercancías se bajaban de esos barcos y
se subían entonces a las mulas, que a través del camino de Cruces y el camino de Gorgona iban a llegar a Ciudad de Panamá. Entonces lo que hay que imaginarse, esa es como la columna vertebral de nuestro país, con mucha gente, muchos poblados, con cultivos, había muchos cultivos en esa zona, y pasando por allí mercancías que para esa época ya eran muchas mercancías que venían de Inglaterra y de Estados Unidos a través de la isla de Jamaica, y los comerciantes de Jamaica que las traían a Panamá, donde los comerciantes panameños también y los transportistas panameños, había muchos transportistas panameños que se dedicaban a ese comercio, las pasaban por el río Chagres y después por los caminos de Cruces y Gorgona. No, eso nos conecta con esa zona de tránsito, con esa zona transísmica, y nos recuerda, primero, que los panameños teníamos, mucho antes de la construcción del canal, ya teníamos una cultura, unos poblados, unas personas que por ya siglos se habían dedicado al transporte y habían creado una cultura propia de puerto, de comercio, de transmisiones culturales, de conexiones con el Caribe, no solo el jamaicano y el inglés, sino también con el Caribe cartagenero, con el Caribe español, y que a través de ese tránsito después en el Pacífico se conectaban esos marineros, esas personas con ese Pacífico de Guayaquil, de Lima, y que nosotros tenemos una tradición de marineros, de transportistas muy vieja, que son parte de nuestra cultura, y que esa tradición de transporte no comienza solamente con el canal norteamericano. ¿Qué era Colombia en 1821 cuando nos unimos a Colombia, cuando las declaraciones de independencia dicen eso? Colombia, para empezar, era algo muy nuevo. Ahora se le conoce como la Gran Colombia, pero en esa época solo era Colombia. Y era un nombre nuevo que reemplazaba el virreinato de la Nueva Granada. ¿Y por qué se le puso Colombia? Porque para las personas de esa época era un ideal de un nuevo tipo de gobierno, el gobierno republicano. Es decir, un gobierno donde ya no habían reyes, sino que había una república, con las personas, el pueblo elegía a sus representantes por elecciones, con una constitución que marcaba las leyes, con una separación de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y era también una república que tenía a Venezuela, que tenía Ecuador, además de Panamá, ¿no? Entonces era un ideal del futuro de las Américas después de la colonia. O sea, no era la Colombia de hoy, sino era lo que se estaban transformando estas excolonias en ese momento. Era un ideal político, vamos a ponerle así, en 1821. Todavía no era una nación como tal. Recordar ese periodo es muy importante porque ese periodo forma las bases de nuestra política actual, de las cosas que consideramos importantes, como que todos somos iguales ante la ley, como que hay que tener separación de poderes. Es el periodo de la independencia, el periodo donde practicamos nuestras primeras elecciones. Entonces es recordar cómo se sentaron las bases de quién somos hoy políticamente, en muchos sentidos, ¿no? Esos son nuestros primeros pasos en democracia, en un sistema constitucional, bajo un sistema republicano, no monárquico. Panamá, 200 años de la independencia. Panamá, 200 años de la independencia. En estos 200 años de independencia de España, desde 1821 hasta este año, el 2021, Panamá ha crecido muchísimo, y en muchísimos aspectos, tanto sociales, económicos, políticos, incluso culturales. Yo creo que lo principal en que se ha destacado la cultura panameña o el panameño han sido en ese sentimiento, en primer lugar, de recuperación del territorio de la República, es decir, de su independencia como tal, de su soberanía. Ese proceso nos llevó desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, con la recuperación de la zona del canal precisamente. Entonces, eso es quizás lo que hemos aprendido, ¿no? Que la soberanía total se logra con una soberanía territorial. Pero hoy en día lo que hemos aprendido en el siglo XXI es que los retos son otros. Como ya no existen, digamos, esta potencia extranjeras, en primer lugar España, después Colombia y después Estados Unidos, con injerencia y con mandato totalmente directo en las resoluciones que Panamá tenga que tomar el día a día,
Hoy nos hemos dado cuenta que ahora son otras, quizás la educación o quizás el mismo panameño. Entonces nos hemos dado cuenta, o lo que hemos aprendido es que una vez logramos la recuperación del territorio, después de procesos independentistas o después del tratado que nos da la zona del canal y se pasa la administración del mismo a manos panameñas, nos hemos dado cuenta que entonces ahora lo que nos toca aprender o los desafíos que tenemos son aquellos relacionados con el propio crecimiento cultural del panameño. Primeramente, lo que Panamá ha logrado como país ha sido la reducción de la pobreza desde hace 200 años hasta ahora. Veamos un ejemplo. El Panamá hace 100 años, hace 150 años, incluso de 80 años o 50 años atrás, era un Panamá donde la pobreza era muchísimo más rampante que ahora. Esto no quiere decir que hoy en día no tengamos pobreza o que no tengamos desigualdades, sí las hay, pero ese porcentaje de pobreza, de analfabetización, se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Pero los logros que hemos tenido yo los puedo resumir en cohesión social, que ha venido con datos del Banco Mundial y de la OCDE en reducción de la pobreza en Panamá en los últimos años, lo que ha representado un crecimiento a nivel, digamos, económico, de una madurez mucho más amplia o grande, políticamente hablando, que hace 70 años atrás, donde solamente se gobernaba para unos y no para todos. Hoy en día ese desarrollo llega a más personas, no a su totalidad, pero llega a más personas. El artículo 93 específicamente nos dice que la finalidad de la educación panameña es lograr una conciencia nacional. ¿Y cómo logras esa conciencia nacional? Pues la logras mediante el conocimiento de la historia y los problemas de la patria. Entonces aquí hay que hacer un alto muy interesante. Y es que entonces la historia, entiéndase la historia de Panamá, no solamente de los últimos 200 años, sino desde las primeras civilizaciones originarias del Istmo, nos van diciendo cómo se va logrando o cómo se va consiguiendo esa conciencia nacional. Así que lo que tiene que conseguir las escuelas, lo que tienen que introducir en los jóvenes es ese amor por la misma y no conociendo las fechas, no conociendo los personajes o memorizándolos, sino entendiendo el contexto histórico. Pero los desafíos que tenemos es hacer cumplir la Constitución en el sentido de que al conocer la historia lograremos la finalidad de la educación panameña. Entonces eso, en resumidas cuentas, creo que la educación ligada con la historia es el mayor desafío que tenemos para el próximo centenario. Panamá, 200 años de la independencia.